Es la historia de un crimen impune, uno de esos casos que jamás podremos olvidar. El 12 de julio de 1988, en la pileta del Colegio Católico Santa Unión del barrio de Caballito, encontraron el cuerpo sin vida de Jimena Hernández, una niña de apenas 11 años. Rápido, la justicia dictaminó que había sido un accidente fatal, que Jimena se había ahogado. Sin embargo, los padres no se resignaron, no lo creyeron e exigieron una nueva autopsia. Esta vez se supo que Jimena había sido asesinada y en su traje de baño se encontraron rastros de semen. 4 jueces, más de 100 testigos desfilaron por la causa, pero ninguno de los sospechosos fue preso. El único que fue encarcelado fue el padre de la víctima, por criticar a la justicia por su mal desempeño. Un tiempo después, el caso Jimena Hernández, una historia que aún nos duele a todos. Una voz dice, parece que hay un niño, un nene hundido en el fondo de la pileta. Me grita, pega un grito, dice, la encontraron muerta. La niña Jimena Hernández, de 11 años de edad, fue arrojada muerta al natatorio del Colegio Católico de la Santa Unión. Y cuando murió, la metieron en un bolso, la tiraron en la pileta. Cuando apareció la mamá a reclamarle, si no quizás la hubieran tirado en el riachuelo. Le pregunté quién era, no se lo vamos a decir, usted se tiene que resignar como buen católico. ¿Por qué murió Jimena? Por estar en un colegio que tenía como filosofía ocultar y ocultaron algo mal que estaban haciendo, que era distribuir drogas en los demás colegios. $20 años pasaron ya desde que Jimena Hernández apareciera muerta en la pileta del Colegio Santa Unión. Fui a encontrarme con su padre, Jorge Hernández, para entender el porqué de 20 años de impunidad y así tratar de aportar a resolver este macabro homicidio. Y también sobre el final del informe vamos a ver cómo, con las técnicas actuales, podría haberse encontrado al culpable. Contame cómo era Jimena de chiquita. Jimena era una niña de su edad, le gustaba jugar, le gustaba todo lo lindo, participaba mucho, siempre tenía iniciativas, tenía mucha innovación, muchas inquietudes. Era muy simpática, muy entradora y además muy predispuesta a toda actividad física, de deporte, juegos, baile y todo eso. ¿Vos te ocupaste con su madre, con Norma, de pasarle libros? Necesitaba investigar todo. Jimena lo que tenía que no se quedaba con ninguna duda. Siempre preguntaba y repreguntaba. ¿En qué año entra Jimena al Santa Unión? Y a los 4 años... A los 4 años empieza su jardín de infante. Jardín de infante, elegimos ese colegio porque concordaba con nuestra forma de vida y demás, y tenía una excelente calidad de educativa y de cuidado de los chicos, y había plena confianza, era centenario. Había buenas instalaciones. Sí, casualmente después que entró Jimena comenzamos a trabajar y muchos padres aportamos para hacer la pileta de natación cubierta para las nenas. ¿Jimena era buena nadadora? Era buena deportista y combinaba un físico privilegiado para el deporte y una mente muy abierta, muy sagaz y muy inteligente, y era muy buena nadadora. El Colegio Santa Unión estaba ubicado en el barrio porteño de Caballito. En la época era la única escuela católica de niñas de la congregación irlandesa de las Hermanas del Sagrado Corazón. Cada invierno, el colegio organizaba una competencia de natación. El 12 de julio de 1988 había una competencia de natación. El natatorio estaba lleno de gente, entre las competidoras y los padres de las competidoras. Jimena se baña junto con sus compañeras en el vestuario, se ponen la malla y salen todas en fila al natatorio. Llegó a la pileta y se aparta de la pileta y se va. Había testigos que habían visto a Jimena retirarse de la pileta antes de la competencia. Jimena fue vista la última vez subiendo una escalera que iba a ser el primer piso, que estaba en ese momento deshabitado porque no había clases y la gente estaba en la pileta.
Llamaron a Jimena Hernández por el altoparlante, la habrán llamado seguramente 2 veces, por ahí más, y Jimena no aparecía por ninguna parte. Pero esto no levantó mucho, no se paralizó la prueba por eso, ni se pensó nada raro. Buscaron un reemplazante, una reemplazante, y la competencia siguió su normal curso. A las 17 horas me presento en el colegio a retirar mi hija Jimena Hernández. En ese momento la busco entre las compañeras que estaban compitiendo y al no encontrarla me dirijo a los profesores. Algunos me contestaban que estaba compitiendo, que la busqué entre las compañeras. De últimas, claro, la ropa de ella estaba ahí, hasta su ropa interior, estaban sus útiles, estaba todo. Y ya en ese momento me puse a llamar al padre de mi hija. La mamá me llama a las 6 de la tarde, yo estaba en mi oficina, y me dice, vení urgente, estábamos separados, vení urgente porque a Jimena no la encuentran. Le hablo por teléfono y en eso que estoy hablando por teléfono con él, una voz dice, parece que hay un niño, un nene hundido en el fondo de la pileta. Me grita, pega un grito, dice, la encontraron muerta. Me dirigí hacia la pileta, no me dejaban entrar a estar al lado del cuerpo de mi hija. Una primera y rápida autopsia determinó que la muerte de Jimena Hernández había sido un accidente fatal. La niña se había ahogado en una pileta. El juez Luis Sebasco y el Colegio Santa Unión se apresuraron a sostener esta versión de los hechos. El clima en el colegio después de la muerte de Jimena estaba enrarecido. El colegio, o por lo menos la sensación que me dio, es que se apoyó en la hipótesis de que esto fue un accidente. Una primera autopsia que se hace prácticamente por teléfono, donde se levanta el teléfono y se le dice a un juez, fue un accidente, doctor, murió ahogada. Seguido de eso, un juez que mete en un cajón el expediente por 75 días y no le da intervención a la Policía Federal. El colegio, desde un primer momento, se aferró a la palabra accidente. Desde que en aquel momento el rector, el señor Jorge Sobrino, los médicos le dicen, se ahogó, fue un accidente, fue como la palabra mágica. Listo, terminó todo. Las monjas no tienen la culpa de que la chica se ahogara en la pileta. Y echarle la culpa, digamos, a la congregación me parece un poco como abusivo. Hay cosas que son parte de nuestra mentalidad argentina que a veces son como abusivas, ¿no? La justicia delimita culpables. Digamos, si alguien trabaja, uno no puede hacerse cargo de toda la persona que trabaja dentro de una institución para saber cómo va a actuar, si va a actuar honradamente o delictivamente. Bueno, esa es la vida también, así como hay gente que se casa y después resulta que o su marido o su mujer termina siendo un desastre y hasta obrando en contra de la persona que uno eligió. Entonces, con cuanto menos criterio, las personas que uno contrata a veces terminan haciendo cosas que uno no quisiera que hagan o que van en contra del ideario del colegio. Y bueno, ese es el mundo de la vida, digamos, es tan complicado como la vida misma, ¿no? Jesús eligió 12 apóstoles y Judas era uno de ellos y lo terminó traicionando, qué sé yo, el mundo es complicado. Los padres de Jimena Hernández no creyeron en la teoría del accidente. Ante la indiferencia de la justicia, comenzaron a denunciar en los medios que a su hija la habían matado. ¿A usted no la trató bien el juez, me dijo? No, a mí, además de responderme siempre con evasivas, es decir, yo le preguntaba en forma precisa qué eran los moretones de acá, es decir, doctor, yo considero que mi hija murió por muerte violenta y a mí eso me lo van a... Yo quiero saber qué es lo que pasó. Entonces él me decía, no, de ninguna manera. Y bueno, es decir, no me daba información, además me dijo, la investigación está en mí, toda en el cajón de mi escritorio y lo tengo bajo llave. Así que el único que investiga soy yo. Finalmente, la presión mediática terminó forzando la realización de una segunda autopsia. En la segunda autopsia básicamente se demuestra la ausencia de plancton en los pulmones, que permiten la identificación del tipo de agua y del lugar donde la persona se ha ahogado. En tantos años de investigación criminal jamás he visto que alguien muera ahogado y no encontremos agua en sus pulmones. Todo mostraba una
sofocación producida por la mano, una mano que contuvo a la nena para que no gritara. El asesino lo que hizo fue taparle la boca y en este acto de taparle la boca quedó una impronta de un dedo que creo que era dedo pulgar que produjo la hematoma en el rostro de la nena, ¿no? El juez Omar Faciuto confirmó que la niña Jimena Hernández, de 11 años de edad, fue arrojada muerta al natatorio del Colegio Católico de la Santa Unión. El magistrado informó que la causa de la muerte no fue asfixia por sumersión, sino por sofocación. ¿Cómo mataron a Jimena? Con sofocación de las vías superiores, y eso hizo que pobrecita muriera, no pudiera respirar, y cuando murió la metieron en un bolso y la tiraron en la pileta. Cuando apareció la mamá a reclamarle, si no quizás la hubieran tirado en el riachuelo o en cualquier otro lugar, en un pajonal o donde fuese, para sacarla del cuerpo de ahí. Después hubieran dicho que esa niña se fue detrás de algún señor. Un detalle significativo: hay una testigo, una abuela, que fue la última que salió de la pileta, que le llamó la atención cómo desalojaban brutamente a todos los chicos y a todos los papás de la pileta, y que ella vio entrar a las personas que podía reconocer. En ese momento que estaban desalojando, no era por el cuerpito de Jimena. Querían meter el cuerpito de Jimena en ese momento. Y por no eso querían desalojaban. Testigos. Claro, no querían testigos. La desconcentración de esa competencia había sido un poco caótica, todos queriendo salir por una puerta giratoria, y fue una salida del colegio bastante rápida. Le pedí al primer juez que citara a esa abuela a declarar personalmente. ¿Esa abuela que había visto? Sí. ¿Qué? Que decía que ella podía reconocer quiénes estaban en la pileta, quiénes ingresaron ahí a arrojar virtualmente el cuerpo. Esa señora estuvo como 6 años esperando que la citaran y nunca le tomaron declaración. Se negaron los 3 jueces. ¿Sabes cuándo la citaron? ¿Cuándo? Una semana después se enteraron que estaba muerta. Los que sostenían la teoría del accidente decían que era imposible que alguien hubiese tirado el cadáver en la pileta, básicamente por 2 razones: porque estaba cubierta por un globo y porque en ese momento el lugar estaba lleno de gente. Se supone que la chica la matan por sofocación fuera de la pileta, pero lo cierto también es que la chica aparece en la pileta, entonces hay que pensar cómo pudo ser trasladada desde el lugar a la muerte hasta la pileta. La pileta del Colegio Santa Unión estaba recubierta por un globo gigante que era lo que cubría la pileta y la resguardaba del frío. Ese globo tenía como la forma de un iglú. Había una puerta giratoria que comunicaba la pileta con lo que son los vestuarios. La única forma de entrar a la pileta, que yo recuerde, era por la puerta giratoria. Dudo que se haya podido levantar la tela para meterse abajo. No era una tela finita, era una tela gruesa. El doctor Sebasco, me acuerdo que nos había internado en este problema porque él deducía a priori que en una pileta que tiene un globo inflable, tiene una entrada que es una especie de puerta giratoria y que no puede entrar más por ningún otro lado. Se mete por otro lado, se va al aire y se viene abajo la carpa. El fiscal Norberto Cuantín, a cargo del caso, realizó una reconstrucción del hecho y demostró cómo el cadáver había podido ser ingresado. Demostramos perfectamente que se podía entrar y salir levantando la lona, llevando cosas. Se levantó y se probó que se podía levantar el costado opuesto a donde estaba la pileta. El costado sur es donde habría entrado el cuerpo de la niña por debajo de la lona. El otro era el costado norte, que es donde estaba la puerta giratoria. Se habría introducido el cuerpo de la niña envuelto en lonas y al desarrollar la lona caía el cuerpo sin producir ningún ruido. Entonces todos estaban de espaldas hacia el lugar donde habría sido tirada. Por otra parte, esa actividad de alguno que haya tirado el cuerpo al agua no era sospechosa porque, bueno, dentro de mi teoría fue alguna persona del colegio que era natural que estuviera ahí, que formaba parte del paisaje. Según Jorge Hernández, la confirmación de que la muerte de su hija había sido un asesinato le llegó de boca de las mismas religiosas del colegio. ¿Cuándo hablaste con las monjas? Cuando nos reunimos, nos sentamos y conversamos. Entonces la monja me dijo sí, que sabía que era un crimen, que había sido un error,
que sabían quién lo había cometido y demás, pero ¿Que sabían? Sí, que sabían que era un crimen. Le pregunté quién era, no se lo vamos a decir, usted se tiene que resignar como buen católico porque el daño que se le está haciendo a su fe religiosa, al colegio y demás, evidentemente tiene que entender que esto tiene que parar aquí. A mí me pasa que desde la ficción hago un personaje que le roban a su hija, a vos te matan a tu hija. Y soy capaz de hacer cualquier cosa. ¿Qué cosa llegaste a hacer? Saltar tapiales, ingresar al colegio para investigar en detalle, centímetro a centímetro, toda la superficie del colegio, todos los recovecos de noche. ¿Te metías en el colegio de noche? Sí. ¿Y es verdad, por ejemplo, que de golpe has llegado a contratar prostitutas para tratar de que saquen información? Sí. Digamos, contratar señoritas de vida fácil, por decir así, para que cada uno de los sospechados de esto se liberara en un ambiente agradable, con algunas copas de por medio y un poco se ufanara de lo que estaba haciendo, había hecho o cómo lo estaban protegiendo. Con la certeza de que a Jimena la habían asesinado, lo que quedaba por descubrir eran los posibles motivos del crimen. En ese momento cobró relevancia una mancha que había en el traje de baño de la víctima. Entonces, por primera vez en la Argentina, la justicia recurrió a un análisis de ADN. Para eso, la muestra fue enviada a los Estados Unidos. Lo que ocurre es que esa mancha genética trabajada a nivel de proteínas y de enzimas puede dar el patrón genético o la identificación del emisor. La mancha se mandó a Estados Unidos, es decir, teníamos una lista de gente que podía haber tenido acceso, se prestaron todos a que se les extrajera sangre, se mandó la sangre a Estados Unidos para ver si coincidía con el semen de la malla. Ahí tenemos al asesino. Lamentablemente el resultado 4 semanas después fue que sí que era semen, pero la cantidad de ADN no era suficiente para sacar el perfil genético del sospechoso. Que la muestra de la prenda había sido cajoneada por algunos meses en un tribunal, lo cual hacía que sus condiciones de preservación no fueran las adecuadas. ¿Cuánto tiempo había pasado desde que el cuerpito de Jimena tenía el traje de baño? Bueno, el juez Vasco lo había ocultado en su cajón de su escritorio durante varios meses, sin ninguna protección. ¿Eso lo pudiste probar? No, está probado en el expediente, no yo. Está en el expediente judicial probado. ¿Por qué lo escondió? Porque él necesitaba dar otra versión de los hechos y ocultar la verdad. Este conjunto de pruebas hizo crecer la hipótesis de que Jimena había sido asesinada en un episodio de abuso sexual. Sí, se pudieron determinar elementos como, por ejemplo, la persona que la atacó había eyaculado en la prenda sin penetrarla, porque la autopsia y los médicos forenses determinaron que no había sido violada, pero sí un intento de abuso. Acá lo que hubo un trato sexual en algún momento, sin penetración, y también hubo un homicidio. El que tuvo un abuso sexual con Jimena la mata porque Jimena se resiste o para que Jimena no lo denuncie, porque lo conocía. Sobre la hipótesis del abuso sexual, se montó, sorprendentemente, una campaña de desprestigio de la conducta de Jimena, una niña de 11 años asesinada. En este caso, el silencio no es salud. Usted sabe, perdóneme señora, que por todos lados se publicó que su chica había sido seducida, que ella había consentido, en fin, le pido por favor. Yo soy madre, conozco más que nadie a mi hija. Lo que no puedo entender es que se califique la conducta sexual de una criatura. Es decir, que ahora en vez de regular, conducta regular, bueno, ahí además hay que agregarle a partir de ahora conducta sexual a todo niño. ¿No es cierto? En los boletines. Parecía que Jimena era la más sucia, la más prostituta, la más loca, la más desalineada, la más. Hay testimonios, por ejemplo, de una maestra que lo único que dice durante casi 2, 3 carillas es que si la nena venía descuidada, que si venía despeinada, que si levantaba la mano para ir al baño, que desaparecía, que volvía a la media hora. Después vuelve a decir que eso lo hacía asiduamente. Por eso, si
En ese momento no la vieron a Jimena, nadie le llamó la atención. Por ejemplo, se atrevieron a decir que ella tenía que novios, que una cosa, que otra, que había, que lo que le pasó. Nunca nadie se preocupó, no hubo un solo padre que se haya acercado a la prensa a decir, queremos que se investigue, queremos saber qué le pasó a Jimena Hernández, porque también le puede pasar a mis hijos. Digo que se ha alargado esta difamación hacia nuestra familia, hacia nuestra hija y a nuestros hijos, para ocultar algo. Diríamos que son las manchas del Santa Unión. Para disfrazar la verdad, se ensucia la víctima. Mi hija no ha ido a buscar a su asesino. El asesino fue a ese colegio y el colegio lo albergó y el colegio debe ayudarme a que el asesino vaya preso. ¿Y qué respuesta tuvo el colegio? El colegio silencio y actuaba en las sombras, moviendo piezas en un ajedrez en el cual cometieron por ahí un error, convocar a un día a los 500 padres en el salón, decir que no se hicieran problema a los demás papás porque ya estaba arreglado que el problema iba a ser la cuestión de la moral de Jimena. ¿Y qué pretendió decir la Madre Superiora? ¿Que Jimena qué? Tenía relaciones sexuales a esa edad. Tenía relaciones sexuales supuestamente con el profesor de gimnasia. Claro, quién sabe con quién. Al principio se habló de accidente, luego se comprobó que había sido un crimen. El análisis de semen no dio con un culpable, pero fortaleció la hipótesis del abuso sexual seguido de homicidio. Por entonces, ya se empezaba a perfilar como principal sospechoso del crimen al profesor de gimnasia Oscar Bianchi. Sin embargo, el padre nunca creyó en la hipótesis del abuso. Para él, a Jimena la mataron porque vio algo que no debía ver. ¿Por qué murió Jimena? Por estar en un colegio que tenía como filosofía ocultar y ocultaron algo mal que estaban haciendo, que era distribuir drogas en los demás colegios. Curiosamente, Jorge Hernández fue la única persona de este caso que fue preso por injurias. En la cárcel de Devoto le dijeron que en el colegio de su hija se traficaba droga. ¿A dónde fuiste preso? Y me mandaron preso 30 días de Devoto con los criminales, narcotraficantes. Y la primera noche que ingresé a Devoto, uno de los presos vino y me dijo, uy, vos sos el viejo que asesinaron a la chica ahí en Santa Unión, Caballitos. Ah, yo sabía que iba a retirar todos los días a las 7 de la tarde droga del colegio para repartir, ¿no? Dicho ahí, ¿eh? A quien te dice que sos un loco por decir esto, ¿qué le contestás? Si a un papá le asesinan a una hija, tiene dificultades para ver a sus hijos vivos, lo amenazan, le ponen un revólver, una ametralladora en la cabeza, lo persiguen, no le permiten estar como querellante en la causa, lo tratan públicamente de loco, le inventan persecuciones judiciales y demás, y bueno, hay que tener mucho sentido común para mantenerse. ¿Quién mató a Jimena? Yo un día imputé a una persona de que era el principal sospechoso del crimen de Jimena. Un bañero. ¿Bañero del colegio? Sí. Lo extraño es que ese señor se presentó al otro día a la mañana en el expediente con un abogado que le cobró $5.000 en efectivo. Yo pregunto, ¿cuántos bañeros tienen $5.000 en efectivo en su casa para contratar a un abogado y pagarle al otro día un abogado de marca, digamos, de categoría? Mintió a lo largo de todas sus declaraciones, por ejemplo, que no la conocía Jimena, siendo que en la colonia de vacaciones del Club Atlanta había sido profesor de ella. Él refirió en todo momento que ese día no estuvo, Bianchi estuvo, es más, misteriosamente se encargaron de hacer desaparecer la hoja del registro de asistencia de profesores ese día, ¿no? Marta Berbicki Pose cubrió el caso para la revista Gente y siguió la pista de Bianchi incansablemente. Se fue a otra provincia. A los 1 mes, 2 meses, estaba trabajando en una pileta de San Justo. Cuando lo fuimos a buscar, se fue a San Luis. Cuando lo fuimos a buscar a San Luis, se fue al interior de San Luis. Nunca se acercó a preguntar, señora, perdóneme, ¿usted por qué me sigue a mí? ¿Qué le pasa conmigo? No, simplemente escapaba. En el examen psicológico queda clarísimo que tiene una especie de desvío sexual y que tiene un carácter hacia la perversión.
Esto quedó en una hoja, la foliaron, se dio media vuelta y seguimos para adelante. El asesinato de Jimena Hernández hace 20 años fue un escándalo que conmocionó a toda la sociedad. Muchos dudaron sobre el rol que desempeñaron la justicia y la iglesia. ¿Vos sabés qué pasó con tu hija? Y sí, los jueces lo saben también. ¿Vos y los jueces saben qué es lo que pasó con tu hija? Sí, los jueces me lo han dicho en la cara. Mire, acá es así. Además, la justicia reconoció que hay un pacto de silencio evidente y ocultamiento de pruebas por parte del colegio, de las monjas, de los involucrados y de intereses que se mueven alrededor de esto, ¿no? También debemos decirlo. La organización o la estructura clerical lo que en todo momento trató fue de preservar su propia integridad, ¿no? Encubriendo al que puede haber sido el autor material, ¿no? Yo no creo que haya habido un pacto de silencio. Hay muchos intereses en juego, en esto también hay que ser muy honesto. A veces hay un interés, vengativo por un drama que es totalmente comprensible. Hay que actuar con mucha prudencia. Nadie es culpable hasta que no se demuestre lo contrario, es un principio de la justicia. Y la Iglesia siempre se ha movido con ese paradigma de justicia. Un tiempo después, el colegio dejó de llamarse Santa Unión para llamarse Monseñor Dillon. La mayoría de las ex compañeras de Jimena no quisieron hablar del caso. Tampoco los profesores ni los empleados consultados por la producción. Nadie quiso dar su testimonio. Un tiempo después, es lo que Jimena nunca tuvo, porque a ella no le dimos la oportunidad de cumplir 31 años. La causa continúa en etapa de investigación. El profesor Oscar Bianchi y otros sospechosos fueron sobreseídos provisoriamente. No hay culpables ni presos. Después de 20 años, yo creo en absoluto que no se va a encontrar la persona. Hoy, un tiempo después, el padre está intentando reactivar la causa, confiando en que las nuevas tecnologías podrían ayudar a encontrar por fin al culpable. Hoy, con las tecnologías que disponemos, se podría llegar a hacer un nuevo análisis, contando con la muestra preservada adecuadamente, en la cual se podría llegar a encontrar restos de material que, multiplicado, como hoy las técnicas permiten, se podría encontrar el perfil de ADN del victimario. Unos 3 años después de la muerte de Jimena, la madre, Norma Monfardini, cobró una indemnización civil pagada por el seguro del Colegio Santa Unión. Un tiempo después, Jorge, ¿cómo fue perder a Jimena? A veces se dice por ahí que cuando uno pierde un cónyuge es viudo, cuando uno pierde a los padres huérfanos y cuando demás, uno y pierde que para un hijo, cuando un hijo no hay. Yo digo que sí, que hay una palabra que creo que nos identifica a los papás que perdemos un hijo. Somos desgraciados. Perdemos la gracia de vivir. Perder a una hija en estas circunstancias agrega desgracia. Te agradezco muchísimo y que se haga justicia, Jorge. El 6 de febrero